que la gran mayoría de las enzimas siguen una cinética del tipo Michaelis-Mendel o una cinética del tipo sigmoide. La cinética del tipo sigmoide va principalmente para enzimas que tienen alguna regulación alostérica o que tienen un comportamiento alostérico, es decir, que tienen también otras moléculas que sirven como moduladores, que pueden ser inhibidores o efectores. Entonces, y tienen un comportamiento como el de una S, como el de una curva de titulación. En el caso de la cinética de Michaelis-Mendel tiene una hipérbola recta y el, y el modelo es este. Nos dice que la velocidad es igual a la velocidad máxima por la concentración de sustrato entre Km más S. Y lo que nosotros vemos en la cinética de Michaelis-Mendel es esto. Aquí Michaelis-Mendel lo que hizo, bueno, fueron dos autores, ¿sí? Dos científicos, que trabajaron en entender, bueno, en describir este modelo. Y ellos lo que hicieron fue medir la velocidad de la reacción, aquí lo que está en el eje de las Y's, en función de la concentración de un sustrato, ¿sí? Y en la velocidad lo que midieron fue la velocidad de formación del producto sobre unidad de tiempo cuando tuvieron diferentes, hagan de cuenta que cada uno de estos puntos que se ven sobre la hipérbola representa o fue obtenido desde un tubo de ensayo, el cual tenía una solución con una concentración de sustrato y tenían varios tubos porque fueron aumentando las concentraciones de sustrato. Midieron el efecto de la velocidad inicial porque recuerden que las enzimas son susceptibles al daño mecánico y también en algunas ocasiones cuando el sustrato ya es poco, la velocidad el cambio de la desaparición del sustrato o el cambio en la formación del producto ya no es tan perceptible, pero ya no alcanzamos a identificar si es porque la enzima se dañó o porque el sustrato se agotó. Por eso se mide la velocidad inicial, la velocidad de la formación del producto que sucede en los primeros instantes. Y para que todo sea parejo, pues bueno, se ponen diferentes tubos a concentraciones crecientes de sustrato y posteriormente, después de 10 o de 20 minutos, esos tubos se ponen en un baño de hielo para que se detenga la reacción, para que se inactive completamente a la enzima. Se toma una muestra del sobrenadante y se cuantifica el producto que se está formando. Entonces, cuando eso pasa, ahora sí ya, cuando eso pasa, ahora es cuando se mide la velocidad. Entonces, si se fijan en esta cinética, ¿sí? Nosotros podemos ver dos tipos de comportamiento. A bajas concentraciones de sustrato, cuando está por acá, vemos que a pequeños aumentos en la concentración de sustrato generan fuertes aumentos en la velocidad de la reacción. Pero va a llegar a un punto en el que la concentración de sustrato, por más alta que esté, ya no genera cambios significativos sobre la velocidad. Y de hecho, aquí la parte más completa de la gráfica es que esta hipérbola la veamos como una asíntota. Una asíntota es de que ya su pendiente es prácticamente igual a cero y ya no hay cambios sobre la velocidad. Así que Mm, ilustrativamente, ¿sí? Imagínense que la concentración de enzima
es constante, es fija y se pone para todos los tubos la misma concentración de enzima. Lo que va cambiando en los tubos es la concentración de sustrato. Entonces aquí, cuando tenemos pequeñas concentraciones de sustrato, pues vamos a tener a la enzima en forma de enzima libre, o sea, sin sustrato, y en forma de complejo enzima sustrato. Obviamente la enzima que está unida al sustrato es la que va a formar para producto. Pero esto sucede porque hay poca concentración de sustrato. Entonces, de acuerdo al volumen de la solución, pues le va a llevar un tiempo eh, a la enzima interaccionar con el sustrato. Entonces, en algún instante, mientras avanza la reacción, habrá enzima en forma de complejo enzima-sustrato y enzima que no va a estar con el sustrato y se va a llamar enzima libre. La suma de estas dos concentraciones de enzima pues será igual a la enzima total. Por el contrario, cuando ya tenemos en los otros tubos más sustrato, que ya aumentó o que esos tubos tenían de por sí una alta concentración de sustrato, pues ahora vemos que la enzima, toda la enzima va a estar en forma de complejo enzima-sustrato. De hecho, hay mucha más concentración de sustrato y por eso es posible de que tan luego esta enzima convierta el sustrato en producto, pues casi casi inmediatamente en microsegundos, otra vez la enzima que quedó libre formará el complejo enzima-sustrato para transformar este sustrato a producto. Por eso es que aquí en la parte derecha, cuando hay altas concentraciones de sustrato, podemos nosotros ya evaluar la velocidad máxima. El modelo de Michaelis-Mendel está compuesto. Ay, perdón, aquí se los puse muy encimado, pero la velocidad inicial es igual a la velocidad máxima por la concentración de sustrato entre Km más la concentración de sustrato. Pero, aún así, bueno, aún en este modelo se involucran dos parámetros cinéticos, mientras que en los modelos de orden cero, primer orden y segundo orden, evaluábamos nosotros una constante de velocidad de reacción, que es el parámetro cinético, y también evaluábamos antes el orden de la reacción, cero, uno o 2, cero primero o segundo orden. Ahora aquí en este vamos a evaluar dos parámetros cinéticos, Vmax y Km, ¿sí? Se podría obtener de una manera gráfica, pero lo cual no lo recomiendo y tampoco es muy práctico hacerlo. No es práctico hacerlo y no es confiable, ¿eh? Entonces, se podría obtener de manera gráfica cuando nosotros tenemos aquí altas concentraciones de sustrato, pues yo puedo decir, pues si por acá están altas concentraciones de sustrato, pues yo voy a trazar una línea recta que intercepte hasta el eje de las Y y esto sea igual a Vmax. Eh, esta, esta curva podríamos imaginarnos de que todavía sigue y va a seguir hasta un punto en el que va a marcar esta línea punteada. Entonces, esta línea punteada se intercepta con la curva, o más bien representa el final de la hipérbola recta, esta línea punteada, y por eso marcan aquí Vmax, ¿sí? Y por el otro lado, se dice que cuando que Km representa a la constante de Michaelis-Mendel de ese modelo y que cuando la concentración de sustrato es igual a la Km. ¿Por qué? Porque Km va en términos de concentración de sustrato. Cuando Km es igual a la concentración de sustrato, se puede obtener un medio de la velocidad máxima. Es decir, que si este modelo
yo en lugar de poner Km pongo la concentración de sustrato, este modelo va a ser igual a Vmax entre 0.5, ¿sí? Y bajo esas condiciones, pues digo que si Km es igual a la concentración de sustrato, la velocidad de la reacción será igual a la velocidad máxima sobre 2. En otras palabras, es decir, a un medio de la velocidad máxima. Entonces aquí en este gráfico, si yo aquí tengo la velocidad máxima y gráficamente también aquí marco un medio de la velocidad máxima, yo pongo otra marca, esta línea punteada, cuando intercepta con la hipérbola recta, bajo hasta el eje de las X y aquí estará el valor de la concentración de sustrato que es igual a Km. Y cuando pasa eso, se obtiene un medio de la velocidad máxima. Por eso les comento que no es fácil y no es recomendable hacerlo, porque imagínense que aquí yo no tengo la visualización de todos los datos de, de concentración, o sea, no tengo el estudio cinético tan extendido como para yo ver aquí cuando ya esta hipérbola recta se volvió completamente asíntota. Entonces, ¿qué tal si me quedo como en esta parte? Yo no alcanzaría a ver aquí en esta parte la sección asíntota. Así que, pues, pero bueno, cuando pasa eso, no significa que yo tampoco no pueda obtener Vmax y Km, los parámetros cinéticos de esta reacción. Entonces, de manera, la explicación o la deducción de este modelo, ¿sí? Se las presento aquí en en esta breve explicación, pero todo parte de esta suposición, miren. Michaelis y Mendel, ellos, al deducir este modelo, hicieron unas consideraciones donde decían que al inicio de la reacción se iba a tener enzima más sustrato y que se iba a formar el complejo enzima-sustrato. La formación del complejo enzima-sustrato iba a estar condicionado por una constante de velocidad de reacción, una constante cinética de velocidad de reacción. Y que formado el complejo enzima-sustrato, había dos opciones, que éste se disociara otra vez en enzima más sustrato o que ya formara el producto. Si se formaba el producto, ¿sí? Pues aquí la enzima iba a estar otra vez libre para poder interaccionar con una molécula de sustrato. Pero entonces, cuando se formaba el complejo enzima-sustrato, había dos posibilidades, que se regresara para liberarse la enzima del sustrato o que ya se formara producto. Cada uno de los pasos, si se fijan aquí en las flechitas, bueno, en el editor de ecuaciones no vi la forma de poner dos flechas, una de izquierda a derecha y la otra de derecha a izquierda, pero con esta trato de explicar que el proceso es completamente reversible, o sea que formado el complejo enzima sustrato, ¿sí? También se puede regresar hacia la enzima más el sustrato y está condicionado también por una constante de velocidad de reacción, pero que si la formación del complejo enzima-sustrato da para producto, el proceso ya es irreversible. Por eso solamente es una flecha de izquierda a derecha y está condicionado por una constante de velocidad de reacción. Entonces, Michaelis Mendel lo que dijeron es que la velocidad de formación del producto depende de la constante subíndice 2 y de la concentración de enzima sustrato, pero como complejo, ¿sí? Entonces la velocidad de formación del producto depende de la constante subíndice 2, la que da para el producto, que multiplica también a la concentración de complejo enzima sustrato. Entonces, si
si la constante y si la concentración de sustrato son muy altos, pues la velocidad inicial será muy alta también. Escrito en una ecuación dijeron que la velocidad inicial es igual a estos dos términos multiplicados, ¿sí? Pero también hicieron otra suposición. Entonces, supongamos que la concentración de sustrato siempre va a ser mayor que la concentración de enzima total. ¿Por qué la concentración de sustrato es mayor? Pues porque la enzima tiene la capacidad de convertir un sustrato, una molécula de sustrato a producto y otra vez quedará libre para volver a tomar ese sustrato, ¿sí? Y convertirlo a producto. Queda libre y otra vez interactúa con una molécula de sustrato, se forma el complejo enzima sustrato y lo convierte a producto. Esto lo puede hacer muchas veces, siempre y cuando se mantenga en el medio una temperatura óptima, un pH y una fuerza iónica óptima para la enzima, ¿sí? Se hacen estudios cinéticos en los cuales se determina cuáles son estas características óptimas para la enzima y son óptimas pues siempre y cuando no se mide como el tiempo que dura estable, ¿no? Sino se mide como el tiempo en el que desarrolla el 100% su actividad catalítica o su actividad enzimática. Es decir, que cuando el pH, la temperatura y la fuerza iónica no son óptimas, pues no es que ya se degrade completamente la enzima. Va a haber moléculas que sí se van a degradar y van a haber otras que van a estar funcionando bien. Pero el problema es que las que se degradan, ¿sí? Pues ya no van a desarrollar correctamente su actividad catalítica. La otra es de que pues también hay que cuidarlas del daño mecánico. Como está en un proceso de agitación constante, el daño mecánico es muy fuerte sobre la enzima, entonces hay que ver de qué forma disminuimos el daño mecánico. Cuando ustedes están en el laboratorio, utilizan una agitación muy suave o muy noble que se llama la agitación en tipo shaker. En el tipo shaker es una agitación orbital, donde nada más pues ponen los tubos o los matraces Erlenmeyer, que son recipientes lisos por dentro, es decir, no tienen deflectores, no tienen secciones que golpeen a la enzima, nada más la están agitando. Pero una agitación orbital tipo shaker a nivel industrial no es posible, no existe. Bueno, no es que no se pueda hacer, es que es poco eficiente y consume grandes cantidades de energía, porque imagínense que quieren hacer una agitación orbital en un tinaco de agua o en un recipiente de 1000 litros, pues a ver, mueve eso con una agitación orbital tipo shaker. Vas a generar golpes de ariete muy fuertes, muy fuertes. El medio de cultivo o el medio líquido va a generar unos golpes muy fuertes sobre las paredes del recipiente que lo va a tronar. Más aparte, la fuerza que se necesita para mover de esa manera un recipiente de 1000 litros, pues es demasiada. Así que el tipo de agitación cambia por sistemas mecánicos o por sistemas neumáticos, donde ellos sí son más fuertes sobre la agitación o más fuertes provocando el daño mecánico, pero son más efectivos desde el punto de vista de que la, mm, no consumen tanta energía como una agitación tipo shaker, ¿sí? Entonces, por eso es que la concentración de sustrato en el medio, pues siempre va a ser mayor que la concentración de enzima. Entonces, aquí Michaelis y Mendel lo que supusieron es que se va a formar un complejo enzima-sustrato, pero que también este complejo se puede disociar y se puede disociar tanto para este lado como para este lado. Así que dijeron que la velocidad de formación del complejo enzima-sustrato es igual
a la velocidad de descomposición del complejo enzima sustrato. Y no es que se descomponga y se echa a perder, ¿no? Sino que se descompone disociándose. Se disocia la enzima del sustrato. Entonces, en términos de la ecuación, ¿sí? Pues nosotros tenemos que la velocidad de formación del complejo depende de unos términos de esta ecuación y la velocidad de descomposición o de disociación del complejo enzima sustrato también involucra términos que están en esta ecuación. Así que la velocidad de formación del complejo enzima sustrato a partir de la enzima más el sustrato va a depender de la concentración de enzima libre. Y la concentración de enzima libre pues es igual a la concentración de enzima total menos la que está en forma de complejo enzima sustrato. ¿Sí? Esta ecuación pues nos dice que la concentración de enzima total es igual a la que está en forma libre más la que está en forma de complejo enzima sustrato, pero yo la puse aquí en términos de la concentración de enzima libre, que sería igual a la enzima total menos la que está en forma de complejo enzima sustrato. Entonces aquí, en términos de la ecuación, de esta ecuación, la velocidad de formación del complejo será igual a la constante, esta, la que da de izquierda a derecha, multiplicado por la concentración de enzima libre. O sea, este término representa la concentración de enzima libre y este representa la concentración de enzima sustrato, que a su vez la concentración de enzima libre es igual a la enzima total menos la que está en forma de complejo enzima sustrato. ¿Sí? Entonces, todo esto que está entre paréntesis es la concentración de enzima libre. Escrita en otros términos, en la enzima libre sustituyeron ese término por el de que es igual a la enzima total menos la que está en forma de complejo enzima sustrato. Y esto es igual a la velocidad de descomposición del complejo enzima sustrato, es decir, a esta constante más esta constante, la que va de aquí, de derecha a izquierda, y las agrupan en o las pueden sumar, ¿sí? Multiplicando a la concentración del complejo enzima sustrato, a este término. ¿Sí? Entonces, en esta ecuación lo que hicieron fue pasar a esta constante del lado derecho y a este término de la concentración de enzima sustrato del lado izquierdo. Estaba multiplicando, va a pasar dividiendo, y este término que estaba multiplicando, pues va a pasar de este lado dividiendo. Entonces, a las tres constantes las agruparon en una sola y la llamaron constante de Michaelis-Mendel. Y la constante de Michaelis-Mendel, pues es igual a lo que estaba del lado, a todo lo que estaba del lado derecho de la ecuación. ¿Sí? Entonces, otra vez le hicieron un tratamiento algebraico sencillo nada más. La concentración de enzima sustrato que estaba dividiendo la pasan del otro lado multiplicando a la Km. Y ahora lo que está del lado derecho lo desarrollaron. ¿Cómo? Pues la concentración de sustrato multiplica a los dos términos que estaban en el paréntesis y nos queda así, enzima total por sustrato menos la concentración de sustrato por la concentración del complejo enzima sustrato. Entonces, este término que estaba restando, lo pasaron del lado izquierdo de la igualdad sumando. ¿Por qué? Porque tienen un término en común. La concentración de complejo enzima sustrato, hay una
hay un término del lado derecho y hay otro del lado izquierdo. Entonces lo pasaron, el que estaba del lado derecho, lo pasaron sumando al lado izquierdo. ¿Qué sería esto? Aquí teníamos dos términos, pero como tienen como factor común la concentración de enzima-sustrato, pues lo factorizaron, quedando Km más la concentración de sustrato multiplicando a todo esto, que es igual a la concentración de enzima total por la concentración de sustrato. Despejaron después la concentración del complejo enzima-sustrato, ¿sí? Pasando Km más la concentración de sustrato del lado derecho, estaba multiplicando, va a pasar dividiendo. Y si retomamos el primer enunciado del postulado de Michaelis-Menten, donde dijeron que la velocidad inicial depende a K subíndice 2 por la concentración del complejo enzima sustrato, pues vamos a tener que la concentración de enzima sustrato se puede sustituir por todo este término, ¿sí? Entonces, K subíndice 2 por la concentración de enzima total por la concentración de sustrato entre Km más la concentración de sustrato es igual a la velocidad inicial. Y aquí ellos vieron que si toda la enzima, que si la enzima total, si la multiplicaban por K subíndice 2, podían definir otro parámetro que fuera más fácil medir que este. También eh, todo esto lo hicieron en términos de parámetros que pudieran medir más fácilmente, porque imagínense, aquí medir tres constantes, pues mejor lo agruparon en una sola. Y a su vez luego la constante 2 por la concentración de enzima total, pues que no era tan fácil medir, lo vieron que era factible agruparlo en un nuevo término al que llamaron Vmax, y este sí era más fácil medir que estos dos por separado. Entonces, con la definición de este segundo término que llamaron Vmax, quedó ya deducido el modelo, pero bueno, ahora había que comprobarlo y vieron que pues sí hacían el experimento de tener en unos tubos diferentes concentraciones de sustrato y a cada uno de esos tubos le ponían la misma cantidad de enzima, el comportamiento era de una hipérbola recta que quedaba muy bien descrito por este modelo. Y Vmax y Km es más fácil medirlos que las constantes por separado o que la concentración de enzima total. ¿Sí? ¿Hasta aquí alguna duda? No, no. Ok, entonces apunten esta parte. Km equivale o es la constante de Michaelis-Menten, pero equivale en términos fisiológicos, equivale a una concentración de sustrato y su valor indica la afinidad que tiene la enzima por el sustrato. Otra definición, ¿sí? Es de que equivale a la concentración de sustrato a la cual se obtendrá un medio de la velocidad máxima, con lo cual ya es significativa, la velocidad de la reacción. Profe, otra vez, por favor, equivale a la Sí, concentración. de sustrato, con lo cual se obtendrá un medio de la velocidad máxima, con lo cual ya es significativa la velocidad de la reacción.
Es lo que les decía. A ver, imagínense que Vmax tiene las mismas unidades que la velocidad inicial, mientras que Km tiene las mismas unidades que concentración de sustrato. Entonces, ¿qué pasaría si Km tiene el mismo valor que la concentración de sustrato? Es como si yo aquí pusiera concentración de sustrato. Si pasa eso, este modelo, ¿sí? Si eso pasa en este modelo, yo aquí tendría concentración de sustrato, o sea, 2 por la concentración de sustrato, y puedo cancelar con con uno de los que está arriba. Entonces, ahora yo tendría Vmax sobre 2. ¿Sí? Sí, gracias, profe. Entonces, tenemos que tener una concentración, la concentración de sustrato tiene que ser mayor al Km, o sea, sí, mayor al valor de Km, para que ya sea significativa la velocidad de la reacción. Si yo tengo una concentración de sustrato pequeña por debajo del valor de Km, todavía no es significativa la velocidad de la reacción. Tengo que aumentar la concentración de sustrato que sea mayor a la de Km, ¿sí? Para que eso pase. Y luego, dependiendo del valor de Km, pues también me dice qué tanta afinidad va a tener la enzima por ese sustrato. Cuando Km es la concentración de sustrato cuando la velocidad es igual a 1/2 de la velocidad máxima. Y aquí está mal, es K subíndice M. Indica la afinidad de la enzima por el sustrato. Entre más pequeño sea el valor de Km, mayor es la afinidad de la enzima por el sustrato. Aquí corríjanle, por favor, es Km. Entonces, en este caso, pues nosotros podemos tener una hipérbola recta que tenga un comienzo muy lento, o una hipérbola recta que tenga un comienzo muy rápido. O sea, que con una pequeña concentración de sustrato, ya la hipérbola recta se nos vaya hasta aquí arriba y luego se vuelva asíntota. O que requiera una alta concentración de sustrato para alcanzar a volverse asíntota. Entonces, Km representa la constante de Michaelis-Menten y la concentración de sustrato a la cual la velocidad será igual a 1/2 de la velocidad máxima, con lo cual ya es significativa la velocidad de la reacción. ¿Sale? Entonces, pues del método gráfico que les comentaba, no lo recomiendo, porque imagínense que ustedes no tienen esta sección. Sin embargo, aunque no tengan esta sección de forma experimental, sí pueden obtener analíticamente el valor de Vmax y Km. ¿Y cómo lo pueden obtener? Pues mediante una linealización. Seguimos trabajando con linealizaciones para pasar de un modelo que describe una hipérbola recta, ¿sí? Pasarlo a a un modelo que se pueda modelar o que represente la ecuación general de una línea recta. En este primer modelo se llama el modelo de Lineweaver y Burke, o de los dobles recíprocos, donde este es el modelo ya linealizado. ¿Sí? Aquí como ejercicio sería bueno que vieran cómo pasar de este modelo a este, que ya está de la forma y es igual a, todo esto es b, la pendiente, por x, 1 sobre la concentración de sustrato es x, más a, el intercepto. Todo esto es el intercepto con el eje de las ordenadas.
de forma gráfica, yo tengo 1 sobre la velocidad entre 1 sobre la 1 entre la concentración de sustrato. Aquí está el intercepto con el eje de las ordenadas y la pendiente es Km entre Vmax para el de Lineweaver y Burke. Este mismo modelo, el de Michaelis-Mendel, se puede linealizar por el método de Heidi-Hofstee. Mismo modelo, linealizado de otra forma. Heidi-Hofstee lo que hizo fue darle un tratamiento algebraico diferente, pero llega exactamente al mismo resultado. Y está aquí como Y igual a B, la pendiente, por X más A. De forma gráfica, en el eje de las Y está la velocidad, en el eje de las X está la velocidad entre la concentración de sustrato y nos va a dar una representación de datos con pendiente negativa. Esa pendiente representa el valor de Km, pero mucho ojo, Km equivale a una concentración de sustrato, por lo tanto no puede tener valores negativos. Entonces ustedes reportan el valor de Km en términos absolutos. ¿Sí? ¿Se escuchó bien? Km equivale a una concentración de sustrato, pero no existen concentraciones de sustrato negativas, así que este valor de Km o de la pendiente lo van a reportar en términos absolutos. Y entonces, en este gráfico, pues acá el intercepto con el eje de las ordenadas representa a Vmax y por acá el intercepto con el eje de las X representa a Vmax entre Km. Aquí están las deducciones, ¿sí? Por si gustan verificarlas. Lineweaver y Burke, todos parten del mismo modelo, del de Michaelis-Mendel, y lo ajustan a la ecuación general de una línea recta. Verifíquenlo por favor, a ver si se entiende, a ver si está bien la deducción. Profe, Dígame. ¿lo molesto un poquito con la diapositiva anterior para hacer anotaciones en las gráficas? Por Sí, favor. claro. No, no es molestia. Ten. Listo, gracias. Sí. Y aquí están las deducciones. Revísenlas. Revísenlas o cópienlas en su libreta. Nada más para verificar o que se entienda bien cuál, dependiendo de cada tipo de modelo, cuál sería nuestra A, nuestra intercepto y nuestra pendiente. Y de acuerdo a los tres formas de linealizar, díganme cuál sería más recomendable para trabajar y por qué. Díganme cuál sería más recomendable y por qué para trabajar. Con las tres llegamos al mismo resultado.
Pues Pues chance la chance la de de centro, ¿no? centro, ¿no? Porque te Porque da te más da más directo directo A y B A y los B los valores de valores de velocidad velocidad máxima y máxima de y K. de K. Ujú. Y KM. Sí, tiene razón. La representación de Heidi-Hofstee es más cómoda de utilizar porque al final te da de manera directa el valor de Vmax y el valor de Km. Solo ten presente que el valor de Km se expresa en términos positivos. ¿Sí? ¿Sí están de acuerdo con la compañera? Sí, 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 profe. profe. Entonces, les digo que para los tres, con los tres modelos llegamos al mismo resultado. Entonces, sin embargo, pues sí es todavía utilizado el de Lineweaver y el de Lackmuir. ¿Por qué? No lo sé, la verdad no lo sé. Este, bueno, hay que respetarlos, pero el de Heidi-Hofstee ya da de manera directa. Si se fijan también en la parte procedimental, mientras que con Heidi-Hofstee nada más hago una sola variable nueva, que sería X, la velocidad entre la concentración de sustrato. En el de Lineweaver tengo que hacer dos, la de dobles recíprocos. Tengo que hacer el recíproco de la velocidad y el recíproco de la concentración de sustrato. Para empezar a linealizar, tengo que hacer la declaración de dos variables. Y luego A y B me dan también de una forma indirecta. A representa a 1 sobre Vmax, entonces aquí despejo para Vmax. Y ya que obtengo el valor de Vmax, pues ahora me voy con el valor de B, que es igual a Km entre Vmax. Y despejo para Km, ¿sí? En el de Lackmuir, pues también solamente tengo que declarar una sola variable, que sería Y, la concentración de sustrato entre la velocidad, y, y me da de manera indirecta tanto A como B, la pendiente y el intercepto. Entonces, sí, el más recomendable sería Heidi-Hofstee. Nada más, pues tengan presente que siempre la representación por esta metodología nos van a dar gráficos con pendientes negativas. ¿Sí? Entonces, ahora sí, de acuerdo a su problemario, vamos ya a poder trabajar con este modelo, más bien con la cinética de Michaelis-Mendel. Ya vamos a poder empezar a resolver los ejercicios que vienen en su problemario. Lo dejé en la plataforma de Campus Virtual. No sé si ya lo descargaron todos. Y viene en inglés. Lo pueden contestar y lo pueden resolver en español. Si podemos ver el problemario, me gustaría que ya veamos el problema número... Bueno, todavía no, pero ya ténganlo por ahí presente todos. Miren, en el caso de las enzimas, todas las enzimas son susceptibles de ser regulables y principalmente inhibidas. Las que siguen una cinética del tipo Michaelis-Mendel, porque las que siguen una cinética del tipo sigmoide pueden ser tanto moduladas por efectores como por inhibidores. Efector significa que va a aumentar su velocidad de reacción y un inhibidor significa que va a disminuir su velocidad de reacción. Pero, en el caso de las que siguen una cinética del tipo Michaelis-Mendel, solamente tienen moléculas que provocan una inhibición, o sea, disminuyen su velocidad de reacción o de plano la paran. En el caso de las cinéticas del tipo, las enzimas que siguen una cinética del tipo Michaelis-Mendel, se identifican o se describen tres tipos de inhibición nada más, que sería la inhibición competitiva,
a competitiva y no competitiva, ¿sí? 3 tipos de inhibición son las que se presentan para las enzimas que siguen una cinética del tipo Michaelis-Menten. Y vamos a ver cómo funciona o cómo se presenta una inhibición del tipo competitiva. En el caso de los inhibidores del tipo competitivos, tienen una estructura muy similar a la del sustrato y se van a unir con la enzima a través del sitio activo. Entonces, si se fijan, esta imagen es una representación de la enzima. Esta sección representa su sitio activo o su sitio catalítico. Y también en la enzima pueden existir otros lugares de unión donde se puedan unir otras moléculas. Pero los inhibidores del tipo competitivos se unen a la enzima a través del sitio activo también. Entonces aquí la enzima tiene la posibilidad de formar el complejo enzima-sustrato o enzima-inhibidor. Si se forma el complejo enzima-inhibidor, este ya no va a dar para producto, mientras que el complejo enzima-sustrato sí va a dar para producto. Para que se disminuya el efecto o para que se pierda la inhibición del tipo competitiva, ¿sí? Una forma fácil y práctica de hacerlo es aumentar las concentraciones del sustrato, porque de esa forma nosotros propiciaríamos que sea más probable que el sustrato interactúe con la enzima para formar producto, porque al haber más moléculas de este, pues es más, va a pasar eso, ¿no? El sustrato interaccionará con la enzima más rápidamente que con el inhibidor y ya se puede revertir o se puede disminuir la inhibición del tipo competitiva, ¿sí? Un ejemplo de esto es cuando se adulteran bebidas alcohólicas con metanol. El metanol, la enzima que hidroliza al etanol, también tiene la capacidad de hidrolizar al metanol, solamente que el producto de la hidrólisis del metanol genera un producto muy reactivo, muy tóxico para el ser humano o para los mamíferos en general. Cuando la enzima hidroliza el metanol y forma este producto, la toxicidad puede llevar a la ceguera o a la muerte de la persona que lo consume. Entonces, una forma de revertir esta inhibición es a las personas que fueron intoxicadas con metanol, es darles etanol vía intravenosa, ¿sí? Entonces aquí lo que provocan es de que la enzima interactúe con la molécula de etanol porque el producto de la hidrólisis o de la degradación del etanol no genera ese producto tóxico para el ser humano y esperan que el metanol lo elimine la persona por la orina. Entonces, de esta forma, el metanol pasa por la sangre, pero no es hidrolizado por la enzima porque la enzima está entretenida hidrolizando el etanol. ¿Y por qué pasa esto? Porque, a ver, ya les platiqué, la enzima tiene la capacidad de hidrolizar tanto al etanol como al metanol, pero tiene una mayor afinidad por el etanol, ¿sí? Afortunadamente tiene una mayor afinidad por el etanol. Entonces, si tiene la capacidad de distinguir a los dos, tiene una mayor afinidad por porque es su sustrato natural. Entonces, los médicos que realizan estos tratamientos, pues esperan que todo el metanol sea eliminado por la orina,
mientras que pues te inducen una congestión alcohólica vía intravenosa, pero para que la enzima esté trabajando en la degradación del etanol y este ya no se hidrolice dentro del cuerpo y ya no se forme el producto tóxico que causa la muerte, ¿sí? Ese sería un ejemplo y no es que deba de pasar esto, ¿no? O sea, es un delito adulterar bebidas alcohólicas con metanol, pero la explicación es para ver el ejemplo práctico de cómo una misma enzima que tiene la capacidad de hidrolizar dos sustratos puede ser inhibida por uno, ¿sí? Pues, o cómo es que le podemos encontrar el enfoque del uso de usar el sustrato natural de la enzima para revertir una inhibición del tipo competitiva, ¿sí? Y de manera gráfica, bueno, en este esquema también tenemos a la enzima en presencia del sustrato, se formará el complejo enzima-sustrato, que sí va a formar para producto, y que esa misma enzima en presencia del inhibidor, cuando se forma el complejo enzima-inhibidor, no formará para producto, ¿sí? Aquí, cuando se forma el complejo enzima-inhibidor, y nosotros adicionamos más sustrato para llevar la reacción en este sentido, pues aquí lo que podría pasar es de que esperemos que la interacción de la enzima con el inhibidor sea débil y se pierda rápidamente, porque si se fijan el proceso es completamente reversible. Entonces, la fuerza y la velocidad a la que se unen muchas veces va a depender del tipo de inhibidor, ¿sí? También aquí otra área de estudio pues es el desarrollo de los antibióticos. Los antibióticos generalmente provocan la inhibición de alguna enzima clave en la síntesis de los componentes ya sea de proteínas, de ácidos nucleicos o de membrana de las bacterias o de los virus. Bueno, más bien de las bacterias, ¿sí? Todos los antibióticos funcionan inhibiendo alguna enzima clave en la síntesis de proteínas, de ácidos nucleicos o de membrana de las bacterias o de hongos que son patógenos para el ser humano o para los mamíferos de manera general. Y puede haber muchos antibióticos. La efectividad de un antibiótico o de otro es qué tan fuerte se une ese inhibidor a la enzima. En forma gráfica, nosotros veríamos cuando yo hago dos cinéticas, una cinética sin inhibidor y otra con un inhibidor del tipo competitivo, yo vería algo así. Lo que me quiere decir esto es de que a altas concentraciones de sustrato, ¿sí? Esta línea roja va a tocar a la línea azul. Les repito, el problema de esto. El problema de este método gráfico es de que si no tienen suficientes datos de concentraciones de sustrato, no van a poder verlo de manera gráfica, ¿sí? Pero sí pueden calcular los parámetros cinéticos. Entonces aquí, en la inhibición del tipo competitiva, vamos a ver que a altas concentraciones de sustrato, las dos velocidades de la cinética sin inhibidor y la cinética con inhibidor del tipo competitivo van a ser iguales, ¿sí? Entonces, aquí lo que yo voy a calcular son, pues, Vmax y Km para la cinética sin inhibidor y Vmax y Km para la cinética con inhibidor. Entonces, si por acá hay a muy altas concentraciones de sustrato, que no lo alcanzo a ver, pero créanme que aquí
la línea azul y la línea roja alcanzan a la línea punteada. Si yo a muy altas concentraciones de sustrato tengo Vmax y marco la mitad de Vmax, yo podría leer cuando choca con la línea azul, en el eje de las X leería Km de la cinética sin inhibidor, y también cuando la línea punteada choca con la línea roja, puedo leer en el eje de las X el Km de la cinética con inhibidor. Ahora, ¿por qué marca aquí una abreviación AP? Esta nos dice que es un Km aparente. ¿Por qué aparente? Porque el inhibidor está modificando al parámetro cinético Km. ¿Qué le está pasando al Km de la cinética? ¿Qué le está pasando al Km de la cinética con el inhibidor respecto al Km de la cinética sin inhibidor? ¿Qué le está pasando? Aumenta. El Km de la cinética con inhibidor competitivo aumentó respecto del Km de la cinética sin inhibidor. Y se llama aparente porque si yo a la cinética le quito el inhibidor del tipo competitivo, pues esta curva va a adoptar, la curva roja va a adoptar el mismo comportamiento que la curva azul, ¿sí? Entonces ahora voy a tener los dos parámetros cinéticos iguales a los de la curva azul. En los laboratorios para el desarrollo de fármacos, antibióticos, antivirales, se hacen este tipo de estudios donde se prueban muchas moléculas que se cree que van a provocar la inhibición. Si no pueden provocar la destrucción, pues por lo menos que provoquen una inhibición de la enzima, ¿sí? Porque pues se ha visto que es muy poco probable diseñar una enzima que tenga la capacidad de reconocer a otra enzima y la degrade. De hecho, de manera natural hay procesos celulares como la ubiquitinación, donde o los lisosomas se encargan de seleccionar moléculas ajenas al cuerpo o a la célula y las degradan en sus componentes principales de tal forma que ya pierdan toda la actividad. Pero una enzima, pues es un compuesto muy grande en comparación de un inhibidor. Entonces, el diseño de los fármacos antibióticos o antivirales, lo que buscan es de que esos inhibidores, dentro de todo un mundo de enzimas, proteasas, lipasas, hidrolasas, transferasas, proteínas de membrana, proteínas citosólicas, proteínas de núcleo, dentro de todo el mundo de enzimas que hay en las células, solamente se inhiban de manera muy específica, o sea, sean muy, muy selectivos para una enzima en particular, para una enzima que se quiera inactivar. Entonces, por eso es que es más efectivo diseñar un inhibidor o buscar moléculas que funcionen como inhibidores, porque son pequeñas, o sea que fácilmente pueden ingresar hasta el interior de la célula y que sean muy selectivas para una enzima que querramos inhibir, ¿sí? Es más fácil por el tamaño del inhibidor que pase una molécula de inhibidor a través de la célula a que pase una enzima completa a través de la célula. Entonces, estos ensayos se hacen para evaluar la efectividad de los inhibidores o de ciertas moléculas como inhibidores. Entonces, eh, también aquí otro enfoque, otra utilidad es cuando tienes medios de cultivo no comerciales. Les había dicho que cuando haces fermentaciones de grandes volúmenes, no vas a utilizar medios de cultivo como en el laboratorio, con medios comerciales que ya son hidrolizados, donde nada más disuelves en cierto volumen y sabes perfectamente la composición de ese medio de cultivo. A nivel industrial, pues una fermentación con medios de cultivo
salen caras y no todas las fermentaciones son viables para utilizar esos medios de cultivo. Entonces tienes que buscar medios de cultivo no comerciales. Pero ¿qué tal si ese medio de cultivo va contaminado con una molécula que provoca una inhibición del tipo competitiva sobre tu enzima o sobre tu microorganismo? Pues bueno, tienes que evaluar, ¿sí?, qué tipo de inhibición provoca y ver cómo la puedes revertir. Entonces, característica de la inhibición competitiva: el inhibidor tiene una estructura muy similar a la del sustrato y compite por el sitio activo de la enzima. El complejo enzima inhibidor no formará producto, pero se puede revertir esta inhibición adicionando o aumentando la concentración de sustrato. Disculpa, maestro. Dime. Tengo una duda. La ceguera también provoca, bueno, la ceguera que provoca el metanol ¿es por esto? A ver, no te escuché bien, se oyó muy cortado. Repíteme. La ceguera que provoca el metanol también es por esto. La ceguera que provoca el metanol es porque el producto que se forma de la hidrólisis del metanol, en el mejor de los casos, te causa ceguera, ¿sí? Pero la gente que se intoxica, yo sé que no hay gente que quiera tomar metanol, pero en algunos establecimientos adulteran las bebidas con metanol, ¿sí? Yo no entiendo por qué si el etanol, no entiendo por qué, no he visto el precio de un litro de metanol y de un litro de etanol, no entiendo por qué lo hacen, pero la gente que hace esto y adultera las bebidas, ¿sí? Si la gente que tomó esta bebida no se trata a tiempo, se muere. Pero si se trata a tiempo, sí, pues se lleva al hospital y en el hospital lo duermen y le empiezan a suministrar mucho etanol para que pase lo que acabo de explicar. Entonces, el metanol que quedó todavía por ahí y que ya fue hidrolizado por la enzima, el producto que se forma va a provocar la ceguera, ¿sí? Si se trata a tiempo. Sí, pero altas concentraciones de este producto, para la siguiente clase les traigo la reacción, la tengo ahí en otro apunte, pero el- la hidrólisis del metanol, ¿sí? Ya hidrolizado porque no se trató a tiempo, las bajas concentraciones de ese producto tóxico provocan ceguera, pero si no se trata a tiempo, la concentración de ese producto tóxico va a aumentar y provoca la muerte. Pero sí son los dos efectos que provoca, creo que se llama formaldehído, el producto de la hidrólisis. Lo tengo ahí en otro apunte, en la siguiente clase se los traigo. Pero sí, es por eso, Gracias. ¿sí? Y esto de que hay personas que toleran altas concentraciones de etanol lo pueden ver en ciertas licorerías, ¿sí? He visto casos en el que la gente va a comprar una botella de una bebida muy económica y también pide, ahí mismo en las licorerías venden etanol, el de una tapita, no me acuerdo si es la tapita roja o la tapita azul. Lo que pasa es que hay un etanol que le ponen una sustancia que te da un sabor muy amargo, como para que identifiques cuando estás tomando etanol, pero no recuerdo cuál es cuál. Y hay otro etanol que no le ponen esa molécula, entonces no identificas ese sabor amargo. Pero en esas licorerías te venden botellas de etanol, porque hay gente que tiene tanta tolerancia y tanta adicción al etanol que compra una bebida alcohólica, ¿sí?, muy económica, más aparte una botella de etanol que todavía es más económica, porque pues ya su cuerpo, su organismo le pide altas concentraciones de ese etanol.
Entonces, pues ya, ahí ya saben los de esas tiendas que hay mucha gente que pide las dos botellas, ¿no? Para suplir esa necesidad. Imagínense cómo está de activa su enzima, qué rápidamente puede hidrolizar al etanol. Entonces, casi casi también ya provoca algún tipo de adicción y por eso le pide de alguna forma, expresa no sé, las moléculas que pidan o que exijan esas altas concentraciones de etanol. Bueno, volviendo al tema, ¿sí? Eh, para el caso de la inhibición sobre enzimas que siguen cinéticas del tipo Michaelis-Mendel, tenemos inhibiciones incompetitivas, que la característica de una inhibición incompetitiva es que el inhibidor se va a unir a la enzima en un sitio diferente del sitio activo, ¿sí? Aquí tenemos a la enzima, está representado su sitio activo y un sitio de unión diferente al sitio activo. Entonces, los inhibidores del tipo incompetitivos o acompetitivos se van a unir a la enzima en un sitio diferente del sitio activo. Y otra característica, el inhibidor del tipo incompetitivo no se puede unir a la enzima en forma libre, no la reconoce. De hecho, la teoría dice que ese sitio de unión se forma cuando la enzima está en forma de complejo enzima-sustrato. O sea que si yo tengo al inhibidor y a la enzima libre, no se van a unir. El inhibidor solamente reconoce a la enzima cuando está en forma de complejo enzima-sustrato y se une en un sitio diferente del sitio activo, que muy seguramente se forma cuando la enzima se unió al sustrato, ¿sí? Entonces, la interacción enzima, sustrato inhibidor no va a formar para producto, solamente la unión enzima, sustrato sí va a formar para producto. De manera gráfica veríamos esto. Pero ya vamos a dejarle hasta aquí y para la siguiente clase todos ya descarguen su problemario y y empiecen a observarlo. Por lo menos yo creo que el problema número 2 ya lo pueden hacer. Pero de todos modos, todo esto lo retomamos en la siguiente clase, ¿sale? Sale, profe. Nos vemos, hasta luego. Maestro.